si de por sí la convivencia es difícil. Y sobre todo en la zona rural. Y bueno, cuando pasa algún chiste, que se pone chiste, Tienes que reír. Pues, cuando quieres blasfemar, si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. ves toda la evidencia y dices, pues apunta a otra cosa, ¿no? Buenas noches, estamos otra vez en Amplio Champagne en el micrófono. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Ya estamos de regreso aquí en su radio comunitaria New Day. Y hoy es domingo, esperemos que le estén pasando chévere, que hayan comido rico, así como yo comí muy rico, la verdad. Yo la verdad no me dio tiempo de comer muy bien, pero pues por lo menos me comí 2 tostaditas de esas que venden en los mariscos. La verdad nunca he sabido de qué son, pero saben muy ricas. Prefiero no saber de qué son, porque voy a hacer algo que me dé asco y después ya no me las como con el mismo gusto. ¿Qué mariscos o qué? ¿Cómo está? Como con muchas cosas. Son unas mini tostaditas que te dan en una marisquería conocida que está por Aurrera. Ah, ok, sí. Entonces te dan unas mini tostaditas y tienen carnita dentro y no sé cómo las preparan. Entonces yo les pongo salsa y limón. Sabe bien rico, pero siempre he dicho que no me gustaría saber qué llevan o de qué están hechas, porque tal vez me dé asco y ya no me las quiera volver a comer como me las como hoy en día. Y bueno, pues igual yo les quiero pedir una disculpa porque iniciamos 1 hora y media tarde nuestro programa, todo debido a que estaba yo pintando mi estudio. Bueno, de hecho, pudimos haberlo empezado 1 hora tarde, pero decidimos poner un poco de música para que la gente que nos escucha en radio, pues también escuche un poco de la música que escuchamos nosotros. Bueno, sobre todo yo, sí, porque yo soy el que programo la música y la verdad es que pongo lo que a mí me gusta. Entonces, todas las canciones que escucharon ahorita antes de que empezara el programa, como desde las 7, las programé yo, y si tienen alguna duda, sugerencia o exigencia, alguna queja, pues nos pueden mandar un mensaje al 953-130-1647. Sí, es el teléfono en cabina, de preferencia que sea un WhatsApp o mensaje. O un mensaje luego, a la página de Facebook. Sí, porque luego nos han marcado hablando y es como Hablando de la página de Facebook, voy a compartir el link. Ahí por favor lo compartes en mi página, por favor. Y bueno, como les decía, les debo una disculpa porque básicamente fue mi irresponsabilidad lo que hizo que el programa hoy saliera pues un poquito tarde. Estaba yo pintando lo que ahora va a ser mi estudio. Como algunos saben o algunos no saben, yo me dedico a la fotografía y apenas voy a abrir un estudio de fotografía. Entonces si les interesa, manden un mensaje y a ver qué armamos, ¿no? Sí, de hecho tomas sesiones fotográficas para alguna banda, algún artista. Sí, yo prefiero concentrarme en este caso en lo que son pues, fotografías ya más de estudio, porque no me gusta la cobertura de eventos. Digo, es algo muy padre y muy noble porque realmente sí te deja pues, un buen dinero, pero me estreso demasiado y termino muy enojado y luego es como de, ya el cuerno del evento, ¿no? Y pues la verdad, pues, no se puede hacer eso, no puedes dejar a medio evento el trabajo, ¿no? Y pues obvio, entonces, pues mejor hay que trabajar lo que uno sabe hacer, ¿no? En este caso, pues yo me dedico a hacer más fotografía de estudio, estilo de retrato y medio de fantasía retrato. Entonces, ahí, si les interesa, estoy planeando hacer algunas fotos como de terror, medio darks, medio oscuras. A quien le guste ese tipo de cosas, pues escríbanme, por favor. Y pues bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de algunas, ¿cómo se podría decir? Creencias que tuvieron los... Vamos a hablar tal cual de la muerte. El día de ayer hablamos de la muerte, pero como la experiencia de vida. En este caso nosotros lo abordamos en cómo nos ha ido marcando a lo largo de nuestra vida experimentar la muerte, ya sea de un familiar, de un ser querido, de alguna obviamente mascota. La nuestra, ¿no? En mi caso yo reencarné. No, o sea, yo lo digo de experimentar cómo es ver la muerte y los temores que nos pudo haber causado, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar de la muerte como concepción mitológica. O sea, vamos a hablar de Hades, vamos a hablar de Thanatos, que inspiró al personaje Thanos, que hoy en día vimos recientemente. Vamos a hablar de cómo era la concepción que tenían de la muerte de los aztecas también. Sí, igual vamos a mencionar lo que era el Mictlán, a ese Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl. Esos nombres para mí son como trabalenguas, ¿no? O sea, de... El Xibalba, que era... Bueno, ahorita les vamos a explicar, les contamos, ¿no? No queremos adelantar. ¿Quieres empezar tú? ¿O? Pues vámonos contigo, que tú lo traes un poquito más fresco. Sí, no es ni tan mal, pero bueno. Lo voy a leer un poco, tanto entre los aztecas como en el resto de las culturas prehispánicas.
la muerte era abrazada con respeto y sin temor. Estaba presente en su cosmogonía y en su filosofía, en sus mitos y en sus festividades. Todo giraba alrededor de la dualidad vida-muerte. Todo tenía su contraparte como el principio fundamental entre los aztecas. Esta dualidad partía, de hecho, esto de cosmogonía y filosofía, desde que lo vi, dije, me voy a trabar cuando lo diga y mira, otra vez. Esta dualidad partía del hecho de los periodos de lluvias y secas. En el primero todo florecía, mientras que en el segundo todo se secaba. Sin embargo, los ciclos naturales les enseñaron que tras el periodo de secas nuevamente regresaba a un periodo de florecimiento, y este movimiento continuo explicaba a su vez la existencia de las noches y los días y de la vida y la muerte. O sea, era una dualidad que tenían los aztecas, de que todo era o luz o oscuridad. Parecido a lo que en este caso la cultura japonesa tenía del yin yang. Exactamente. Bueno, y más que la japonesa, creo que la cultura asiática en general, ¿no? O sea, todos ellos están atribuidos más a que la vida es dualidad. O sea, para ellos no existe el bien puro y el mal puro, como se representa en la ideología judeocristiana. Porque pues, si nos vamos a la ideología judeocristiana, tenemos lo que se le puede llamar Alá, Yahvé, Jehová, que hoy en día lo conocemos simplemente como Dios, que es la bondad pura, el bien puro, es ahora sí que el blanco máximo, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de los dioses aztecas no eran ni buenos ni malos. O sea, a veces actuaban de forma perversa, a veces eran muy bondadosos, entonces no era como esta imagen que todos tenemos del Dios perfecto y que y el enemigo innombrable, ¿no? Ajá. Sí, y es que eso se ve muy reflejado a lo largo de todas las culturas. ¿Enemigo innombrable te refieres a Voldemort? Así es. Lord Voldemort, porque no le tenemos miedo. No, y bueno, yo en este caso, o sea, haciendo mención a este punto donde las religiones pues se polarizaban antes, o no se polarizaban como se llegó a hacer después del judaísmo y el cristianismo, que pues básicamente es lo mismo, pero pues hay como una revolución ideológica que fue el supuesto nacimiento de Jesucristo, y que todo esto viene a generar un montón de cambios radicales, ¿no? Sí. La cuestión aquí es que el judaísmo, cristianismo y catolicismo marcan que sí existe el bien puro y el mal puro, a diferencia de la dualidad que te explicaban las creencias asiáticas, donde el yin yang te dice que ni todo el bueno es bueno en su totalidad, ni todo malo es malo en su totalidad. Por eso el yin yang te representa esta parte como dos gotas de agua que están girando, pero dentro de cada una de ellas hay el color opuesto, y es esa referencia a que pues, realmente ni todos los malos son malos, ni todos los buenos son buenos ahora sí que en su completitud. Bueno, los aztecas entendieron que para que existiera esta dualidad que indiscutiblemente generaba vida, ellos tenían la responsabilidad de mantener un equilibrio entre los hombres con el universo, y por ello se explicaba que realizaran sacrificios humanos, ya que la muerte generaba vida. Así es. Entonces es por eso que los aztecas practicaban los sacrificios humanos, que pues obviamente a todas luces a estas alturas de la vida humana pues está muy mal, ¿no? Sí. Pero esa era la creencia que tenían ellos, ¿no? Y bueno, a diferencia de esta creencia judeocristiana de la que nos estás hablando, donde solo existen tres tipos de... Bueno, también los aztecas tenían esta idea de la vida después de la muerte. Así es. Pero no como la que conocemos, que o vamos al cielo, o vamos al infierno, o vamos al purgatorio. El purgatorio es esta fase donde que si cometiste pecados, ¿cómo se dice? Pecados menores, vamos a llamarlo así, porque ahorita está el pecado capital y el pecado mortal, ¿no? No, ese es el capital. El pecado capital son esta parte de ira, gula, lujuria, envidia. En resumen, un fin de semana. En resumen, las 7 iniciales de la iglesia: ajá. Ira, gula, lujuria, envidia. Órale, nunca lo había. Es soberbia, ajá. Indolencia, que sería pereza, ajá. Y la A, que es avaricia. Entonces, las 7 iniciales, sí, las siete iniciales de iglesia, ajá. Son los 7 pecados capitales. Órale.
como sabrán algunos, yo soy de esas personas que tiene datos innecesarios y ese es mi don o mi maldición. Yo tenía un amigo en la universidad que también tenía una serie de datos, de hecho fue mi roomie, Ajá. él es de Torreón, y Okay. y también tenía una serie de datos así Innecesarios. Una vez me dijo, pero así con su tono norteño, ¿no? No, es que, ¿sabías que ninguna persona tiene el pelo completamente negro? O sea, si lo ves contra la luz, se ve un poco claro, castaño, nadie lo tiene negro, que no sé qué. No existe el negro azabache. Y así, órale. Y luego salía con otro dato, o sea, como decir, ¿por qué guardas en tu cabeza tantos datos tontos que podrías ocupar? Bueno, pero yo también lo hago, así que No, y yo creo que ese es como mi don, mi maldición, porque realmente siempre termino memorizándome cosas que, pues a la hora de hacer un examen, pues nunca va a venir ahí, ¿no? Aquí un saludo a mi primo León Soriano, que está ahí, el famosísimo Paquito, que nos está viendo por Facebook. Saludos. Saludos. Y pero bueno, entonces los aztecas pues no tenían esto de que el cielo, el purgatorio y el infierno, dependiendo de cómo se habían portado en su vida terrenal, sino que ellos tenían diferentes tipos de vida después de la muerte, dependiendo de cómo habían fallecido. Ajá. Entonces, voy a leer aquí también un poco porque no me lo aprendí de memoria. Los hombres y mujeres tenían destinados un lugar específico al momento de su fallecimiento. Por ejemplo, se tenía la creencia que los guerreros muertos en combate o en sacrificio eran elegidos para acompañar al sol desde su nacimiento por el oriente hasta el mediodía, y las mujeres muertas en parto, quienes eran consideradas como guerreras, ya que tuvieron una lucha al momento de dar a luz. Entonces eso está muy chido, eso me gustó, de que también a las mujeres que morían en parto se les consideraba como unas guerreras. No, y de ahí podemos considerar que esto de la misoginia no viene de parte completamente de nuestros ancestros. ¿No? O sea, se está viendo ahí que realmente a la mujer se le considera por las labores que ella realizaba o las adversidades que ella enfrentaba. Entonces, realmente, ¿de dónde viene el machismo? No lo saben. Complejo, pero no lo ejerzan, por favor, ya erradíquenlo. Sí. Quienes eran consideradas como guerreras por su lucha, eran elegidas para acompañar al sol desde mediodía hasta el atardecer. O sea, A Luis Miguel. No lo había pensado. Los guerreros, ellos empezaban con el sol desde el amanecer hasta el mediodía. Y las guerreras, que eran las mujeres que morían durante el parto, lo acompañaban al sol desde mediodía hasta que se ocultaban. Entonces, en ese lapso era donde ellos vivían, ¿no? Donde pasaban a estar después de su vida terrenal. Pero solo los hombres, al cabo de 4 años de acompañar al astro rey en sus viajes diarios, se convertían en naves de rico plumaje para así regresar a la vida terrenal. O sea, ahí, por ejemplo, pero fíjate que eso está curioso porque estás hablando de reencarnación. Sí. Algo que, por ejemplo, en la mitología judeocristiana no existe como tal la reencarnación cíclica, a diferencia del hinduismo, donde ahí sí se habla de una reencarnación cíclica. Sí. Que literal, tú por aquí te mueres, tu energía se transfiere a otro ser vivo. Sí. Porque realmente no es que un hombre reencarne en otro hombre, sino un hombre reencarna en perro, dependiendo de qué tipo de vida llevó y las acciones que haya tenido. Si era una buena persona, reencarnaba en un animal bueno. Si había sido una mala persona, pues reencarnaba en un animal como penitencia, donde... Digamos, por ejemplo, si era una persona que había sido infiel, reencarnaba en un perro para que conociera la fidelidad. Bueno, eso no lo sabía. Sí, entonces es bastante curioso ahí. Imagínate cuántos perros. Con razón hay tanto perro callejero, güey. No manches, pobrecitos. Por favor, a las personas que tienen la oportunidad de tener una mascota, en lugar de que van a reencarnar en perro, búsquense una buena familia. No, sí, y a las personas que, pues, si no quieren reencarnar en un perro y quieren que el alma de este perro los acompañe en el camino hacia el Mictlán, pues por favor traten bien a los perritos. Pero tendrán que reencarnar en un xoloscuincle. En un xolo, así es. Bueno, Tlalocan no es el de las niñas bien, este es el otro lugar donde iban muertos, donde iban los muertos, perdón, pero aquí iban los que partieron de esta vida por diversas enfermedades como la gota, la sarna, la lepra,
por por el ahogamiento o por un rayo. Se tenía la creencia que este era el lugar de las delicias del veraneo, de verdor absoluto, en donde no hacía falta nada. En él residía el dios del agua y sus ayudantes, los tlaloques. Tlaloques, sí, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, aquí era donde vivía Tlaloc, que es el rey el dios de las lluvias, y este se supone que es el paraíso, pues, o sea, donde estaban donde no sufrían de nada, donde todo estaba bien, donde había todo abundancia y todo esto, pero era para las personas que morían de gota, de sarna, de lepra, o por ahogamiento o por un rayo, porque les cayó un rayo. O sea, no sé qué tan común haya sido que todo. Habría que checar el INEGI de ese entonces, qué tan común era que la gente muriera por un rayo. Hay el caso de una persona que le cayeron 2 rayos en la vida, ¿no? No sabría. Sí, yo me acuerdo. De esos datos inútiles que yo tengo, uno de ellos es ese, que realmente ha habido una persona en la historia que sobrevivió a un impacto de rayo. Ajá. Y después le volvió a caer un rayo años después. No, entonces es como o una de dos. O el dios judeocristiano lo odiaba, o Thor lo odiaba, o alguna deidad que tuviera que ver con los rayos, Zeus lo odiaba. Porque imagínate. O el rayo de Jalisco. El rayo de Jalisco, ¿no? Sí, yo solo conozco a una persona que falleció de un rayo, ¿cómo se diría? De un impacto de rayo, ¿no? Ajá, de un impacto de trono. No sé si algunos conocen al almirante Nelson Barrera Romellón, que era un jugador de los Guerreros de Oaxaca. Él fue campeón con los Guerreros de Oaxaca en el 98. Es hasta como un hito histórico, bueno, o sea, es un dato histórico su fallecimiento. Por ejemplo, la playera número 16, que era la que ocupaba Nelson Barrera, se retiró del equipo. Nadie puede usar el 16 en el Guerrero, solo Nelson Barrera. Y él falleció él era de Ciudad del Carmen, Campeche, y cuentan que estaba moviendo unas láminas en su casa, estaba de vacaciones, y le cayó un rayo y se murió. No manches. Así fue la muerte de Nelson Barrera, muy triste, pero pues bueno. No, y muy impactante, porque sí, imagínate le cayó un rayo. Lo impactó el rayo. Sí. Bueno, el tercer lugar donde se dirigían los muertos era el Mictlán, que es el más conocido, creo. Al que iban todas las personas que morían de muerte natural o de enfermedades no relacionadas con el agua. Se creía que para llegar a este sitio se tenía que atravesar un largo camino lleno de peligros, entre los que estaban el lugar de la culebra que guarda el camino y el lugar del viento frío de Navajas. Ajá. En el Mictlán residía una dualidad, Mictlancíhuatl y era la deidad femenina, y Mictlantecutli, que es el señor, bueno, ellos eran el señor y la señora del mundo de los muertos. El Mictlán era concebido también como forma dual, como una caverna y a través de la cual llegan los muertos, de igual forma era el lugar del nacimiento de los hombres. O sea que los hombres se supone que vienen del Mictlán. De acuerdo con la cultura azteca, cuando la gente moría, se encaminaba a distintos lugares. Aquellos que morían durante la guerra y las mujeres que morían durante el parto. Eso ya no leí, perdón. Pero sí, en fin, los 9 niveles del Mictlán, porque había que... aquí ya... Perdón, es que me trabé un poco por ti, porque ya repetí lo mismo. Para lograr el descanso eterno, los muertos debían hacer un duro recorrido por 8 niveles del Mictlán. Al cabo de 4 duros años de retos y ayudados por el Xolotl, que es es el dios del relámpago y de los espíritus. Ok. Que yo creo que se representaba en el Xoloscuincle. Ajá. Los muertos llegaban al Chiconamitlán. Perdón, es que están muy raros estos nombres. Sí, es que no estamos acostumbrados. O sea, yo creo que son palabras que lamentablemente no mencionamos con frecuencia. Y a ver, Miguel Ángel nos está escribiendo, dice... arriba el rayo escarlata. No sé qué será, pero bueno, si él dice que arriba, pues... Pues saludos al rayo escarlata y a Miguel Ángel. No sé si se refiere al rayo tapatío o no sé.
Al Rayo Jalisco, pues. Pero Ajá, bueno. no, pero pues el rayo escarlata, No, ¿verdad? la verdad no sé a qué se refiere. Suena como una combinación de Quicksilver y la bruja escarlata. Ándale. Y saludo para Pati Ríos, que nos está escuchando desde el muy, muy lejano Fobiste. Desde el reino del más allá. Sí, en la hermana república de Fobiste. Sí, también un saludo a Luz Alavés, que nos escribe desde el fraccionamiento San Ángel. San Ángel. Yo no sé dónde queda San Ángel. Ese que está aquí en el libramiento. El que está junto Junto a a... los volcanes. Ah, ya, el que No tiene vamos, más... no vamos a hacer ningún comentario. ahí No, porque ya sé, pero... No queremos que. No queremos meternos en problemas. Pero No, bueno. yo decía que es el que tiene seguridad a la entrada, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero bueno, hasta ahí que Es que antes de que se vaya a pensar que iba a ser malintencionado, no era malintencionado, solamente iba a preguntar eso. Bueno, el Chikunamictlán era el noveno y último nivel que alcanzaba la liberación de su Tonali, que es el alma. Tonali es el alma en náhuatl. Sí. Los 9 niveles del Mictlán eran los siguientes. Perdón, pero es que están muy raros los nombres. Y de por sí están viendo que no leo bien, y luego con estos nombres: el Apanohuaya o Iscuintlán. Había un río que solo podía cruzarse con la ayuda del perro Xolotl, que es el Xoloscuincle. Así es. El Tepectli Monamictlán era el lugar donde los cerros chocaban entre sí. El Iztepetl o cerro de navajas. El Iztecayán o lugar donde sopla el viento de navajas. El Paniecatocoyán, que era una zona desértica y fría ubicada al pie del Iztecayán. El Timini... Bueno, tiene dos denominaciones, que puede ser Temiminalayón. No lo hayan. Está muy raro. Está muy raro. Y hay otro que tiene 4 denominaciones distintas dependiendo digamos, de la variante del dialecto náhuatl, del idioma náhuatl. Pero no sé cuántas llegas tú. Las 4 se ven que están muy... Pero bueno, no es como que una esté más fácil que la otra, entonces nos vamos a quedar con esta. Que era un sendero con manos invisibles que acribillaban a los pasantes con sus puntiagudas saetas. Entonces sí, como que no la tenían tan fácil para llegar al último del nivel del Mictlán. Tenía que empezar también por el Teocoyocualoa. Hasta suenan albur, ¿sabes? Sí, había una fiera que se comía el corazón de la persona y después esta caía a un lago donde un caimán lo perseguía. O sea, no conformes con que te quitaba el corazón la fiera, todavía caías a un lago con un cocodrilo, con un caimán. Pues sí, estaba medio complicado. Es que era toda una osadía poder llegar de haber sabido ni me moría. No, y de ahí venía... bueno, el octavo nivel, que vendría y es el Apanuguayo, que es el nombre más sencillo que encuentro aquí porque vienen 5, de Apanohuayoloyan, Ixmictlán Apanocalocan, y otro que ya hice el ridículo. Quiero mandar un saludo a Frank Garza, que nos está escuchando desde San Antonio, Texas. Un saludo para Frank. Gracias por escucharnos. Va a estar feliz porque los Astros bueno, no son de San Antonio, son de Houston, pasaron a la Serie Mundial. Pati Ríos nos volvió a mandar saludos. Un saludo para Pati, que también va a estar feliz porque ya está la Serie Mundial, que a Pati le gusta mucho el béisbol. El béis. ¿Y cuál es el último nivel? No, todavía falta otro. Es el Izmictlán Apocalolca, que también se puede decir Apaniguayo. Está muy fácil. Para resumirlo. El camino de la niebla, que en Serguese era un lugar con 9 ríos que la persona debía cruzar. O sea, sí estaba, la verdad es que era un camino difícil que se tenía que hacer en 4 años aproximadamente. Y estaba chido, por ejemplo, si te tocaba. Iba a decir una babosada, pero creo que no va a ser chiste. Por último. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que tú solito fue como. No, la neta no iba a caer. Ya cuando me lo conté en la cabeza dije, no, está muy estúpido mi chiste. Es que tú eres el encargado de la censura aquí en el programa. No, pero me censuré porque estaba muy malo mi chiste, no porque iba a decir alguna grosería o algo así. No, pero realmente cuando yo voy a decir algo, tú eres como, espérate, a ver qué vas a decir. Es que ya sé porque luego te había cada comentario que también. Por último, Chikunamictla. Que es el Mictlán también. Ajá.
como ya lo mencionamos, era el lugar de descanso eterno donde se liberaba el tonali. Entonces, esos eran los 9 niveles. los 9 niveles que tenías que pasar para liberar tu alma en el Mictlán. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que, por ejemplo, en muchas de las culturas pues, mitológicas, siempre se ha hablado de 9 niveles en un inframundo. Dante Alighieri, el que le dio forma al infierno, planteó que eran 9 niveles también. Okay. Anteriormente, la religión judeocristiana no planteaba un lugar de tortura y de perdición, sino simplemente era el destierro del paraíso. Hasta que existió la Santa Inquisición. Exacto, ya, porque dijeron, no, pues ya aquí está el lugar de tortura Sí. y de Ya para maltrato, que se van ¿no? a otro lado. Ya, pues con este van a tener suficiente, ¿no? Entonces, se supone que el infierno se fue definiendo poco a poco, ¿no? Igual la figura del enemigo, del oponente, Satanás, Satán, Lucifer, Belcebú y los muchos otros nombres que le han puesto a lo largo de la historia, fue una criatura mitológica que fue creada cuando el cristianismo no estaba teniendo el peso que debía de tener, ¿no? Porque pues, la gente era como de, ay, pues si no voy a ir al paraíso, pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces dicen, no, hay un castigador, ¿eh? O sea, si tú no si tú no te vas al paraíso, te vas a ir al otro lado. Y el otro lado es el infierno. Ahí está feo, ahí te van a maltratar, Sí. te va a ir feo, ¿no? Entonces, viene este rollo de que se hicieron 9 niveles, los cuales Dante Alighieri define con lo que fue nombrado la Divina Comedia. Inicialmente la Divina Comedia era una parodia, era una burla hacia esta idea del inframundo judeocristiano. Y obviamente pues, la religión dijo, no, esto no puede ser una burla, vamos a poner nada más la Divina Comedia para que cambie, porque antes era nada más la comedia, de que era una burla. Y le ponen la Divina Comedia porque ellos dicen, ven, miren, un poeta Sí. habló de que realmente sí existe todo esto, él lo visitó, cuando inicialmente todo esto era una burla. Sí. Y es curioso. Y bueno, también me parece curioso, seguramente debe haber muchos estudios al respecto, de cómo entre varias culturas que no tienen nada que ver, que ni siquiera se conocían, que ni siquiera se visitaban, Tenían tantas tantas similitudes. similitudes. Por ejemplo, lo que platicabas de Dante Alighieri con los 9 niveles, no creo que supiera acerca de los 9 niveles de los aztecas. No, porque en ese entonces, o sea, si nosotros nos vamos a la parte real, pues todavía no había sido descubierto el Nuevo Mundo. Sí. Que fue hasta después no recuerdo si después de la muerte de Dante Alighieri o Dante Alighieri murió por ahí de cuando se estaba haciendo la investigación. Hay muchas teorías de que muchos vikingos sí visitaron digamos el Nuevo Mundo, que ya lo conocían. Americano. De hecho, por ejemplo, Quetzalcóatl refieren que a lo mejor los mayas lo confundieron con un vikingo, o sea, más bien que confundieron un vikingo con Quetzalcóatl. Entonces, puede ser que por ahí algún vikingo haya venido, ya se haya llevado toda la teoría para allá, o al revés, ¿no? Que a lo mejor de allá se haya traído la teoría para acá. Yo creo que es más por el lado de que, por ejemplo, no sé si has notado las similitudes de las creencias aztecas, mayas, Sí. en este caso mixtecas, y de demás culturas nativas de América, se asemejaban mucho a lo que era en Oriente. Ajá. Por ejemplo, nada más a la imagen del dragón oriental Sí, es Quetzalcóatl. Cierto. Y dices tú, ¿cómo es que existió esto si no había un contacto tan inmediato como lo hay hoy en día? Digo, tenemos las redes sociales, internet y todos estos medios de transporte que pues anteriormente no te... Más bien. ¿Eh? De comunicación, ¿no? No, y de transporte también, de que te permiten ir y conocer directamente la cultura. Bueno, sí. Anteriormente que tú viajaras a Japón no era como, pues ahorita me voy en un avión y en 3 horas ya estoy allá, ¿no? Y anteriormente era subirte a un barco y a saber si llegabas vivo, ¿no? Entonces sí era pues bastante complejo que hubiera esta hibridación de culturas, este intercambio de conocimientos, de descubrimientos y de progresos. Lo curioso aquí es que, por ejemplo, también en la cultura nórdica hay 9 niveles del mundo, Sí. que es el árbol de Yggdrasil, el árbol de la vida, y son 9 los mundos que existen. Entonces es muy curioso este número 9 como existencia de niveles. Se supone Y no nada más eso, sino hay bestias mitológicas, leyendas urbanas, que la verdad es que son muy similares de aquí en Asia, en Europa. Dices, ¿cómo es que pueden ser tan similares estando tan lejos, no?
Así es. Sí, o los mitos, por ejemplo, el mito que nosotros conocemos como la Llorona, Ajá. en Irlanda existen las Banshees, que son los espíritus aulladores que quejan una pena durante las noches. Okay. Y eso es bastante curioso porque realmente hasta ahora es que se puede investigar qué es una Banshee y qué es la Llorona. Sí. Digo, ya ahorita la Llorona ya es internacional, ya se va a visitar España, de repente anda en Colombia, luego en Estados Unidos, todo donde hay World hispanoparlantes, ahí está la Llorona. Sí, el World Tour. World Tour. Esperemos que llegue a Rusia pronto porque seguramente le guste conocer Rusia, Que no vaya en diciembre porque le va a tocar el frío. como Hitler y Como Napoleón. Sí, que realmente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial no se ganaron por armas, sino Sí, por frío. Pero sí, está bien, eso es lo que investigué acerca de cómo, digo, es un pequeño resumen, ¿no? Ahí ahondan más en cosas que pues ya son más complicadas De entender y de explicar. Sí, porque realmente la cultura, bueno, todas las culturas prehispánicas, la verdad es que tenían Una cosmovisión muy padre. Sí, un conocimiento de los astros que hasta la fecha es de sorprenderse, de cómo podían ser tan exactos en sus mediciones, de fenómenos naturales, de todo tipo de cosas. Sí. Entonces, la verdad es que es muy complejo, aunque lo leas y tengas la información, es muy complejo de asimilarlo. No, y por eso luego viene este rollo de que, por ejemplo, History Channel le va a encantar este comentario que voy a decir, de los alienígenas ancestrales, ¿no? ¿Cómo es que había esta conexión de culturas si estaban distanciados por cientos de kilómetros y que básicamente no había esta comunicación inmediata que tenemos hoy en día? Sí, por ejemplo las pirámides egipcias, que son muy parecidas a las pirámides que se construían aquí en Mesoamérica. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo te...? No, y la ubicación, por ejemplo, de las pirámides de Giza, Ajá. con las pirámides de aquí de México, sí. Las de Tenochtitlan. No, las de... ¿cómo se llama? Aparte están las pirámides mayas, donde también se asemejan mucho. Se supone que en China hay pirámides que se asemejan también a esta posición del cinturón de Orión. Okay. Entonces, hay muchísimas pirámides a lo largo del mundo. De hecho, vi una vez un video de YouTube de un paleontólogo Ajá. que se dedica a hablar de las pirámides de Bielorrusia, de una parte de Europa, que se supone que son pirámides mucho más antiguas y mucho más grandes que las pirámides de Giza. Entonces sí es como de, ay, a ver si es cierto, ¿no? Sí. Y el chiste es que él es muy amarillista porque dice de que no, es que en realidad a mí me están tirando mucha onda porque lo que yo estoy descubriendo es destruir toda la historia que se ha hecho alrededor de los egipcios, ¿no? Que él menciona que es una mentira lo que se ha hablado de la historia egipcia. Entonces, pues quién sabe, o sea, realmente yo creo que hablar de historia es algo muy complejo. Sí. Pero es padre. Sí, yo creo que no sabemos, yo creo que ni el 5% de lo que realmente pasaba en esas civilizaciones antiguas. Yo creo que todavía queda muchísimo que descubrir. Yo creo que hay ciudades impresionantes que aún no se han descubierto. Yo tengo esa creencia. Pues simplemente con el mito de la Atlántida. Sí. O sea, para mí esa utopía es como de no manches, o sea, yo sí quisiera conocer la Atlántida. Sí. Digo, obviamente sé que es algo que probablemente nunca haga, pero tampoco me quita el sueño, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante saber acerca de eso y sí te hace pensar y reflexionar que pues, a lo mejor realmente nosotros somos la civilización que está atrasada y no ellos. Sí, sí, porque también, por ejemplo, bueno, vienen un montón de teorías conspirativas, ¿no? De en qué momento la humanidad empezó como la decadencia. Hay toda esta guerra de ideologías de cuando fue el oscurantismo encabezado por la religión de moda en ese entonces. Vamos, o sea, al final de cuentas han pasado muchísimas cosas que han cambiado la humanidad, ¿no? Otro de ellos es la teoría conspirativa de Roswell. Ajá. De que a raíz de Roswell empezó a crecer muchísimo toda la tecnología, el conocimiento sobre astrología, de la vida en otros planetas, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas cosas que yo creo que nosotros los seres humanos promedio desconocemos. Sí, sí, por ejemplo también se habla de viajeros en el tiempo. Sí. Y eso es el caso que a mí la verdad es que sí me apasiona porque tampoco es como que sea muy obsesionado en buscar, pero sí me llama mucho la atención, o sea, que quizás ya haya gente viajando en el tiempo y que a lo mejor tiene injerencia en muchas cosas históricas que han pasado, y la verdad es que está cañón, a mí sí, yo sí
quisiera creer que hay viajeros en el tiempo. Es que sería padre, o sea, imagínate poder viajar al pasado y decirte, oye, brother, no vayas a hacer esto. Mira, ¿sabes? Apenas vi un video en Facebook, y ya estoy como las tías, ¿no? Es que lo vi en Facebook. Ándale. Vi un video en Facebook que obviamente era super fake, pero se supone que atraparon un extraterrestre, un alien, una criatura con rasgos alienígenas, ¿no? Así, cabeza larga. El clásico gris. Ajá. Y le empiezan a decir, ¿de qué planeta vienes? Que no sé qué. Y dice, Tierra. Y dice, yo soy de la Tierra. Dice, soy la evolución del hombre. Nosotros ya somos viajeros en el tiempo y venimos a tratar de que ustedes paren con sus guerras, paren con sus discrepancias por ideologías políticas, por ideologías religiosas, porque eso fue lo que llevó a la ruina a la raza humana. Esto nos llevó a la extinción y que no sé qué, que ustedes fueron muy crueles con la naturaleza que les daba todo y que no sé qué. Está muy bueno, obviamente, bueno, yo creo que es fake totalmente, pero la ideología que presenta este ser en el video, la verdad me pareció muy interesante y eso hizo como pensar más en los viajes en el tiempo. No, y además de que, por ejemplo, a mí me encanta de que tiene una voz. Ajá, ¿no? sí, está chido. Y es una voz ultrahumana, por decirlo así, porque va más allá de lo humano que nosotros conocemos. Y al final de cuentas, esta exposición donde él dice, yo soy de la Tierra, soy la evolución de la raza humana, pero soy lo que resulta de una catástrofe nuclear. Sí. O sea, él está diciendo que gracias a todos los desmadres que estamos llevando a cabo de la contaminación, de las guerras ideológicas, políticas, religiosas, y sumado a la falta de interés a cuidar lo que ya se nos dio, que es la vida, termina desembocando en un caos total dentro del planeta. Yo siempre menciono que la ONU ya dijo que si en 2030 no hemos logrado parar el cambio climático que hemos propiciado, para 2050 la vida ya no va a ser sustentable en la Tierra. Entonces, imagínate que de ser cierto este video, o sea, que realmente sí hayan encontrado a un alienígena y que él esté exponiendo que sí viene viajando del tiempo y que nos quiere advertir de que dejemos atrás toda esta bola de tonterías que hemos realizado. Qué impactante sería saber que realmente en 2050 se va a acabar la vida o va a tener que readaptarse. Sí, está cañón, pero pues también está cañón hacer conciencia en toda la gente. O sea, la verdad es que no quiero ser pesimista, pero yo lo veo casi imposible. Lamentablemente sí, o sea, si nos vamos aquí a nuestra ciudad, yo creo que sí podemos hacer un cambio y un cambio significativo e importante, pero necesitamos eso, que la responsabilidad, la conciencia, necesitamos decir, ok, a mí no me importa si otra persona va a tirar su basura, yo la voy a poner la mía donde debe de estar. Yo me voy a encargar de iniciar a través de mi casa, de mi familia, de mis amistades, de todo mi entorno social, de modificar esto que es lo que tengo, pues. Sí. Pero muchas veces es como, no, ya, ¿para qué lo hago, no? Lamentablemente. Así es. Pero bueno, ¿tú qué nos tienes a ver? Traigo varias cositas. Iba yo a hablar un poco del Gepetlan, pero pues ya que nos hiciste favor de introducirnos, bueno, yo nada más les quiero hacer como ¿cómo se podría decir? La comparación ahorita primero de la similitud que había de Apuk con Mictlantecutli, que Apuk era digamos, la muerte también, sí, o la imagen de la muerte, pero con los mayas. Y el relativo del Mictlán era Xibalba. Hay muchísimas diferencias y muchísimas similitudes también con relación a lo que era el Mictlán, pero bueno, básicamente, yo no me enfoqué tanto al lugar de los muertos, sino más a las deidades. En este aspecto, la mitología de Apuk, le llamaban el apestoso, o eso significaba Apuk. Y era el apestoso. Yo tengo varios compas que le quedaría el Apuk. Perdón, es que trato de ponerme desodorante diario, pero a veces pasa. Por ahí tengo un compa que no quiero decir, perdón, no quiero decir nombres, pero Néstor, digo, Su nombre empieza con N y termina con Néstor. No le vayan a decir a ese amigo, pero... No, pues es bastante curioso este personaje, sobre todo el nombre, que hace referencia a la descomposición del cuerpo. Ellos decían que cuando el cuerpo se empezaba a descomponer, pues era porque Apuk ya estaba reclamándolo para sí mismo, ¿no? Y esta deidad era la antítesis de Itzamana,
Y bueno, Itzamana pues, era ¿cómo se podría decir? La deidad que daba no directamente la vida, sino el sustento. Eso que es lo que nos da la vida a través, ya sea del maíz, del alimento, de todo lo que te mantenía vivo, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, Apuk era el que quitaba. Ajá. Y Itzamana era quien daba, ¿no? Okay. O sea, era este ciclo de que la dualidad. exacto. Y era más que nada como el hecho de que cada quien daba de lo que tenía y el otro recogía lo que habían dado, ¿no? Era esta parte donde nos hacen ver como simples peones en la vida. Sí. Porque es como, pues yo te puse y ahora yo te quito, ¿no? Entonces es bastante curioso. Pero bueno, una de las concepciones que había sobre la muerte y que influyó mucho para la construcción que hoy en día conocemos era Apuk. Ok. Y me refiero a la construcción que tenemos nosotros como mexicanos. No, nada tiene que ver con Apu, el de los Simpsons. No, nada. Apu es Apu. Mazatlán, ¿o cómo se apellida? No me acuerdo. No me acuerdo, pero es un apellido de 17 palabras ahí. Como cuando dices Mictlantecíhuatl. Y bueno, ahora viene otra parte interesante, porque por ejemplo para nosotros ahorita tenemos muy marcada la referencia sobre los griegos, sus deidades, su mitología, la ideología que ellos marcaban, esta manera de gobernarse, todo eso se ha vuelto un referente para nosotros hoy en día. Sí. Y para ellos el referente eran los egipcios. Okay. Si de alguna manera nos ponemos como a querer homologar culturas o a analizar las similitudes, muchas de las de las deidades griegas están basadas o tienen su similitud con las deidades egipcias. No voy con los romanos porque pues básicamente los romanos lo que hicieron fue copy-paste y es como cuando pedías la tarea y nada más te ponías ahí a cambiar de el nombre. Sí, ¿no? Ahí para que digan, no manches, que se vea que es alguien más, ¿no? Entonces, realmente los griegos sí se basaron o estudiaron la mitología egipcia y con base a lo que ellos leyeron, hicieron su propia mitología. En cambio, los romanos lo que hicieron sí fue tal cual el copy-paste, de que, no manches, ellos tienen a Tánatos, nosotros vamos a hacer a Morse. Y pues ya salían sus deidades que pues eran lo mismo, pero con un nombre distinto, ¿no? Bueno, el nombre, o la deidad que representaba la muerte en Egipto era Anubis. El clásico dios con cabeza de perrito. Ajá. Que tenía cuerpo humano. Y es lo más curioso que, por ejemplo, las deidades egipcias siempre fueron representadas como seres humanoides, pero con cabezas de animal. Sí, estaban los que tenían las cabezas de gato, los que tenían cabeza de águila, de halcón. Vamos, o sea, siempre eran representados con cabezas animales. Y en este caso, Anubis era el señor de la muerte. Okay. Era el que regía en el inframundo. Entonces, realmente antes el inframundo no era visto como un castigo, sino era simplemente visto como el segundo lugar. Okay. O sea, el primer lugar al que ibas a llegar era la muerte, y después ibas a parar al inframundo, ¿no? Ahorita se me fue el nombre de cómo se llamaba el inframundo. No era un castigo, pues era nada más un segundo plano, digamos. Era la nueva dimensión a la que ibas a llegar. A diferencia de, por ejemplo, los nórdicos, que tenían esta creencia se supone que cuando tú vivías en... se me fue el nombre de Midgard. Midgard, que es la tierra donde estamos, media, digamos, que es donde estamos viviendo ahorita nosotros. Cuando tú estabas ahí, es porque estabas vivo. Cuando morías, te ibas a ir al Helum, que es de donde sacan los ingleses la palabra Hell. Ajá. Entonces, Hell, que significa infierno, ¿no? Pero el Helum era el lugar gobernado por Hela, la diosa de la muerte. Ajá. Que recientemente no tiene nada que ver con la película de Thor, porque pues la película de Thor, Thor, el cómic, el personaje está basado en la mitología nórdica, sí. Y no es nítidamente puro con base no es fiel a como era la mitología, simplemente es como, existió Loki, vamos a hacer un personaje que se llame Loki, que sea medio hermano de Thor, y ya se aventaba aquí un rollo muy mal viajado, ¿no? En el caso de la mitología nórdica, Hela realmente era la señora de la muerte.
Ajá. Y ella, pues, en este caso, ella se encargaba de cosechar las almas. ¿Era hija de Odín? No, no era hija de Odín. No era hija de Odín, Ok. solamente era la señora de la muerte, no sé de quién sería hija, Ajá. pero pues ¿Tú estaba... de quién eres? ¿Y tú de cuál vienes, no? Entonces, esta Ela tenía su lugar que era el Helum. Y obviamente ahí también llegaban pues las almas de los fallecidos, ¿no? Pero de los que caían, simplemente que habían muerto. Ajá. Los que morían en la batalla no iban al Helum, iban al Valhalla, que era para aquellos que habían sido guerreros. Ajá. Y muchos de ellos se terminaban convirtiendo en valquirias. Sí, de hecho es muy similar a lo que Pasa con la mitología azteca. azteca. Bueno, prehispánica, Ajá. mesoamericana, digamos. Yo creo que va más de acuerdo a estas mitologías generales. Hay un estudio de que, pues de alguna manera, siempre se repite, independientemente de donde estés, hay como estos nexos comunes en la humanidad, porque la mente siempre va a llegar a generar como los mismos puntos, ¿no? Por eso llega a pasar de que en Estados Unidos surgió el punk, y sin que hubiera necesidad de que los Sex Pistols tuvieran contacto con los Ramones, generaron el mismo género en distintos estilos, por decirlo así, porque uno era anarquista y el otro era simplemente quiero ser feliz. Y ya estaban hartos de la música que era súper larga, sistemática y todo este rollo, ¿no? Y sin necesidad de que ellos se conocieran. ¿A ti te gusta más Sex Pistols o los Ramones? Los Ramones. Sí, a mí también. Sí, y me gustan mucho los Sex Pistols, Sí, o sea, no puedo decir bueno, que... yo creo que Sid Vicious ahí echó a perder a los Sex Pistols, Pero los Sex Pistols originales eran los chidos. Sí, la neta sí. Pero bueno, estamos saliendo del tema de la muerte. Entonces, yo creo que el cerebro humano como tal da destellos en cualquier punto del mundo. Sin necesidad de que se conozcan, pueden generar una misma idea. Yo quiero pensar que es así. Sí, debe ser porque la verdad es que son muchas coincidencias las que hay, sobre todo en estas culturas antiguas que no tenían forma de comunicarse, o al menos es lo que creemos nosotros, ¿no? Que no tenían forma de comunicarse. Ándale. Y por ejemplo, en la mitología griega sí tenían un lugar que era el inframundo, y nuevamente el inframundo era donde iban los muertos. Porque el Olimpo no era el paraíso para los humanos. No era para los era el hogar de los dioses. Digo, después se empezó a hacer como que, o se trató de hacer esta similitud de que si el humano moría y era bueno y todo esto, se va a ir al Olimpo, pero pues realmente no. O sea, con los griegos no tenían la similitud como hoy en día está en la religión católica, que es pues ir al cielo o al infierno o al purgatorio, ¿no? Sino que tú morías y te ibas al inframundo. Y ya, o sea, el mundo de los muertos, el más allá, ¿no? Sí. Y quien reinaba ahí era Hades, que era hijo de Cronos, hermano de Zeus y de Poseidón, los tres hermanos que derrotan al tiempo y dan origen al universo y a la vida, ¿no? En este caso, Hades no se encargaba de llevar a cabo la muerte. Él simplemente era el dueño y señor del inframundo, que es distinto, es como el administrador de un hotel. Él no recibía... Sí, él nomás daba las habitaciones. Él no daba las habitaciones, él nomás era como de... A ver, ahí como que ya está muy lleno, ya sácalo, ¿no? A diferencia de los de estos, él tenía otros dos, o bueno, otros seres que eran las Keres, y las Keres eran como los demonios, se les puede llamar así, que se encargaban de llevar a cabo la muerte a los guerreros. Ellas, a diferencia de, por ejemplo, en este caso, no es que hubiera un inframundo para los guerreros y un inframundo para los humanos, es comunes, ¿no? Sino que el inframundo para los guerreros no existía, sino más bien la muerte llevada para los guerreros no era por la muerte normal, sino era por las Keres. Y la muerte normal, o la muerte placentera, o la muerte por edad, o la muerte común, si se le puede llamar así, era perpetrada por Thanatos. En este personaje se basa Thanos, que es el... traía su guantelete del infinito. Así es, llegaba y... No, no es cierto. No. Me vi muy ingenuo, perdón. Perdón, es que quise ser coloquial. Entonces, se supone que en este caso Thanos, o Thanatos más bien, perdón, era el que en este caso Thanos llegó con los Avengers y le dio la madre a la mitad de la Tierra. No, este Thanatos se encargaba de llevarse las almas. O sea, él con su toque llevaba la muerte. Y la muerte no era como tal una entidad.
la entidad de la muerte se empieza a concebir hasta el siglo XV. ¿Y quién es esta entidad de la muerte? Pues ese es el rollo, que realmente no tiene un origen como tal. Es una mezcla de culturas y es hasta la mitología judeocristiana cuando empiezan a marcar que existe una entidad que se encarga de la muerte. Inicialmente se le atribuía a los ángeles. Ok. Y bueno, ahí viene toda esta onda de los arcángeles y toda esta onda que fueron castigados por Dios, se fueron al infierno y todo esto. así es Okay. que yo honestamente no soy un experto en la mitología judeocristiana y digo no soy un experto porque pues solo he leído de manera superficial y además si nos vamos a la mitología judía nada más, lo único que se asemeja a la parte cristiana católica y de estos, ¿cómo se les llama a los que creen en Alá? Los que tienen el Corán, musulmanes. Estas tres religiones, y digo, voy a etiquetar cristiano-católica como una sola porque pues, tienen la misma base, nada más que después hay unas diferencias ahí, se separan. La judía, la Biblia judía, la Biblia católica, cristiana y el Corán están basados en algo que se llama el Pentateuco, que son 5 libros del Génesis. Okay. Y estos mismos, pues cada uno tiene su interpretación y ya de ahí vienen otro tipo de libros que componen sus Biblias, por decirlo así. Y dentro de ello, en la mitología judío-cristiana, empiezan a verse... Al comienzo los ángeles no eran buenos ni malos, sino simplemente obedecían las órdenes de Dios. Y es que antes no había una entidad del mal. Después se definió lo que fue Satanás. Sí, por esta cuestión que dices que no tenía tanto impacto pues la muerte, ¿no? No, y como ¿para qué vas a predicar una religión si de todos modos cuando te mueras pues es como... O sea, al final de cuentas se implementa el enemigo, que en este caso es Lucifer, que antes era la estrella de la mañana, el ángel más hermoso, el ángel favorito de Dios y todo este rollo, como un enemigo, para decir, ok, si tú eres malo, el enemigo de Dios te va a castigar, que yo ahí también pienso que es como una ironía o algo muy disonante, porque si se supone que el enemigo de Dios va a castigar al que no hizo caso a Dios, pues no sería su enemigo, ¿no? O sea, sí, es más como su befo. Ajá, es como su ejecutor, su capataz. Sí, o sea, yo creo que hay muchas disonancias, ¿no? Sí. Pero dentro de este rol del ángel de la muerte, que es como se le define, acabo de ver que había 15. Yo había leído nada más sobre 3, que era Azrael, Samael y Abadón. Entonces, Azrael es uno de los primeros ángeles de la muerte, y él se ve más en el lado de los judíos y musulmanes. En el lado de los cristianos y católicos no le dan tanta importancia al personaje al arcángel Azrael. Estos 3 ángeles ahorita están desterrados. O sea, hasta donde quedaron la evolución de estas mitologías, estos 3 ángeles ya son ángeles caídos. Perdieron la gracia de ser parte de Dios, por eso es que hay otros 12 ángeles de la muerte, ¿no? Yo no entiendo cómo es que iban escribiendo ellos su mitología y cómo es que iba evolucionando este rollo de que ahora este ángel sí es bueno y ahora ya es malo y ahora regresó al cielo, porque hay todo un juego ahí de conversión de los ángeles y me llama muchísimo la atención, ¿no? Y para esto todos los ángeles son solo hombres, no hay ángeles, no hay ángelas, ¿no? Entonces es bastante curioso. Al final de cuentas, Azrael es un ángel ejecutor. Él solamente se encarga de llevar a cabo la muerte. Y es que se concibe a la muerte como una entidad hasta el siglo XV. ¿Cómo se podría decir? Gracias a que se necesitaba buscar como un intermediario. Si se puede decir de alguna manera, Dios estaba en el cielo, Satanás estaba en el infierno, ¿y qué había en medio? ¿Quién se encargaba? En el purgatorio, digamos. Y no tanto en el purgatorio, porque hasta después es que se plantea que la muerte es mala, pero realmente la muerte es un término medio, porque se supone que en la mitología judeocristiana... O sea, la muerte como entidad, no como un acto. Ajá, la muerte como entidad es
es que después le marcan que es como justicia, porque realmente, o sea, la muerte, pues no discrimina. Se supone que independientemente de cómo hayas sido en vida, qué hayas tenido, ¿te va a llegar? Sí, y es por eso que lo marcan como que es intermediaria. ¿Por qué? O sea, si fuiste malo, te vas a morir y ella te va a llevar a tu lugar que te toca, ¿no? O sea, se supone que la muerte era una viajera. Y es por eso que la empiezan a hacer como más, con mayor similitud al lanchero de Hades, que era Caronte. Ajá. Entonces, Caronte era una personalidad con túnicas negras, que navegaba una barca. Sí, que traía su luz. Ajá. Y se supone que enterraban a los muertos allá en Grecia con 2 monedas en los ojos, sí, para que pagaran Caronte el viaje al inframundo. Y Caronte movía la barca a través de una, ¿cómo se podría decir? Como un remo gigante. Y después hacen esta similitud o conversión hacia la guadaña. Okay. ¿Por qué? Porque con esta sesga las vidas. Y se supone que las guadañas están hechas para cosechar. Sí. Entonces viene este rollo de que ella cosecha las almas. Y viene pues como una conversión bastante curiosa. Es hasta México donde se le empieza a dar como esta hibridación entre lo que era Apuc y Mictlantecutli, y hacen lo que es ahora la imagen de la Santa Muerte, que es la cosechadora de almas, la niña blanca, la flaca, todos esos nombres que le dan para generar un personaje. Yo lo quiero llamar personaje, no voy a entrar en discusión con nadie. Sí. Sobre todo con los que veneran a la Santa Muerte, sí, no quisiéramos entrar en discusión. No, y es con todo respeto, o sea, yo no creo en nada, o sea, sí creo en mí, pero no creo en las deidades, no creo en estos seres mitológicos, lo veo más que nada. Yo solo creo en el Cruz Azul y mira cómo me ha defraudado. Sí, y perdónenme por la expresión, pero es que duele mucho. Sí. No, bueno, yo no profeso ninguna religión, pero con el respeto debido a las personas que ejercen una religión, nada más estoy hablando, pues, de manera técnica sobre lo que he leído. Se supone que el culto hacia la Santa Muerte comienza aquí en México, y es que es una hibridación de esta cultura, digamos, prehispánica, donde o sea, ya es una hibridación de muchas cosas, porque sí. Es Caronte, Azrael, y los demás ángeles, Samael, el Abadón. Sí. Es como una hibridación muy fuerte, donde, por ejemplo, ahora aquí en México, bueno, existen, vamos a decirlo así, la Iglesia Católica Mexicana, que no es la Iglesia Católica común que conocemos. La Iglesia común que nosotros conocemos, pues es la Apostólica y Románica. Esa es la que sí está ligada al Vaticano. La Iglesia Católica Mexicana es la que profesa, digamos, el culto a la Santa Muerte. Es distinta a la Iglesia Católica Mexicana. Ellos son como una asociación civil y un culto, porque recientemente perdieron su registro como religión legalmente. Entonces, pues es curioso, ¿no? Pero bueno. Sí, de hecho, por ejemplo, yo hace como 2 años fui con mi mamá, la llevé a Juquila. Ajá. Y pues ves que hacen las misas y se llena así bueno, no sé si ha sido Juquila. Okay, no, pero es una iglesia muy grande y pues va mucha gente. Entonces, sí. Pues no hay bancas ni nada, sino es parados, así como concierto. Y y no, pues es que sí es como un concierto, güey, porque está parado porque no hay bancas. Es que me imaginé más como un show de stand-up. Al sacerdote ahí diciendo, ¿y a poco a ustedes no les molesta ir a misa? Pero sí, o sea, pues va mucha gente, están todos parados porque, por lo mismo de que va demasiada gente, no se puede poner bancas. Sí, no, aparte robarían muchísimo espacio. Es por eso. Y bueno, ya entonces está toda la gente ahí parada. Y el padre dice, no, pues para los que pues afuera venden un montón de cosas, ¿no? Que la Virgen de Juquila, que los escapularios, que el rosario, que todo. Sí. Y de hecho, y ya. Y ellos en China, ¿no?
No sé si los hacen en China o los hacen en México, pero sí, hay de todo lo que te imaginas de la Virgen, hay. Ahí está. Sí, figuras de acción, Monopoly. No, pero sí, ya fuera de relajo, porque creo que en casa no les va a gustar esos comentarios. ¿Te imaginas un Monopoly de vírgenes? Sí. Entonces, compro a Guadalupe, que es la máxima. Pero bueno, el caso es que pues ya se acercan todos al padre para que les bendiga pues, todo lo que llevan, ¿no? Los Sí. rosarios, todo. Sí, Y sus artículos. Sí, pero el padre sí fue muy claro, así de que no voy a bendecir, por favor absténganse los que traigan, imágenes de la Santa Muerte. No, pues no dijo, más bien, todos los que traen imágenes de la muerte, no se los voy a bendecir. Dice, absténganse a acercarse. Y también dio las recomendaciones de que pues, pistolas tampoco iban a bendecir. Entonces, sigue, o sea, pues la iglesia como tal, la apostólica, que ya no existe la aclaración, no, no tolera o no, No cree en el culto exactamente. a la muerte como tal. En México, o lo que, como les comento, la Iglesia Católica Mexicana sí cree en el culto a la Santa Muerte. Pero esa no es la iglesia, por ejemplo... La que conocemos comúnmente como exacto. Aquí el Sagrario o el Socorrito. Exacto. Por ejemplo, el Sagrario o el Socorrito no son Iglesia Católica Mexicana. Ellos son Iglesia Católica Apostólica y Románica. Okay. Es la diferencia, pero pues muchas veces nos vamos con la finta. La cuestión es que, por ejemplo... bueno, sí, y supongo que estos también son los que veneran a Malverde. Exacto. También, sí, porque también el padre dijo, no, y al Malverde tampoco, ese sí. Pero es que realmente, o sea, Malverde no es que haya sido un santo, sino es una imagen que se crea. Es como el mito de San Juditas Tadeo bueno y San Juditas Tadeo malo, ¿no? El que tiene el bastón del lado derecho es el bueno y el que tiene el bastón del lado izquierdo es el que protege a los criminales. Te digo que yo tengo datos innecesarios, ¿no? Entonces, y se supone que está ese mito, ¿no? Del Tadeo bueno y Tadeo malo, ¿no? Okay. El San Judas Tadeo bueno, pues no es que realmente fuera bueno y hubiera uno malo, o sea, no hay un San Juditas Tadeo bueno y un San Juditas Tadeo malo. Lo que pasa es que antes para hacer piratería estaba muy controlado y lo que hacían era como invertir o espejear la imagen. Es como lo que hacen a veces en YouTube, que para subir películas o alguna parte de algún partido o algo así lo espejean. Ajá. Sí, exacto, en este caso eso es lo que pasó con la imagen. Y pues obviamente como la imagen pirata se empezó a mover más en el lado de la gente de escasos recursos y sobre todo que se ejercía pues actos criminales. Pero es bastante curioso que 28 de cada mes son los días más tranquilos porque pues esos días no roban, no asaltan, no linchan, pero no ¿qué matan. tal huele estopa el metro, güey? Sí. Sobre todo por ahí por el metro que llega a Pepito y toda esa zona. Sí, llega el olor a estopa. Llegas y te das tu viaje. Sí. Viajas 2 veces ese día. Parece que entras ahí a una carpintería o algo así porque huele un montón a tiner y a estupefacientes. Sí, es curioso y lamentable. Sí. O sea, digo, es curioso como parte de un estudio cultural, pero lamentable de cómo una persona se está destruyendo poco a poco. Sí. Ahora, bueno, esto de la Santa Muerte... Y que ocupe, ¿cómo te diré? Que sean tan... ¿ingenuos? No tan, que veneren tanto una imagen que representa la iglesia, que se supone que es una guía espiritual para hacer el bien, cuando ellos hacen el mal y se drogan. Y que piden que los protejan. Mira, por ejemplo, esta imagen de la Santa Muerte se supone que es para que te cuide. Ajá. O sea, la idea de venerar a la Santa Muerte es para que te proteja cuando haces el mal. Okay. Se supone que, pues en este caso, muchas personas que pues tienen diversos estilos de vida, no quiero indagar en eso ni generar estereotipos, pero cuando no se dedican a una cuestión honesta y lícita y espacio lícita, pues es que terminan venerando a la llamada Santa Muerte. Yo en lo personal no creo en la existencia de los seres pues, o entidades sobrenaturales de esa índole. Hay otras cosas que sí creo que la mente humana pueda proyectar, ¿no? Cosas que no existían físicamente, pero circunstancialmente. Eso ya tal vez lo hablemos en otro programa. La cuestión es que pues, la concepción que tenemos hoy en día de la muerte pues, es una hibridación muy fuerte a lo largo de la historia. La muerte con la guadaña y todo este rollo
pues se ha ido generando a raíz del siglo XV cuando tratan de marcar, pues es como, nos estamos quedando sin followers, pues a ver, súbete un video nuevo y improvisa sobre que les va a pasar algo feo, ¿no? Sí. Entonces, si la religión hubiera tenido videos en ese entonces, si hubieran sido Instagramers o YouTubers, yo creo que hubiera sido bastante curioso porque hubiera sido como este rollo de, no manches, pues a ver, ¿qué te puedes inventar, no? Pues a ver, hazte una animación aquí o un dibujo de una entidad que nos vaya a hacer daño, ¿no? Entonces, pues en aquel entonces pues se estaban quedando sin muchos seguidores y vuelven a generar otro personaje más, ¿no? Si te portas bien, la muerte vendrá por ti y te llevará bien. Si te portas mal, la muerte vendrá por ti y te va a tratar mal, ¿no? Entonces es bastante llamativo. En Japón, realmente no tienen la idea o la creencia de que haya dioses como tal. Digo, dioses como es la concepción más bien para los japoneses, los dioses son solo seres que están más allá de nuestro plano. Ajá. No es como aquí en Occidente. Los dragones, ¿qué representan para los japoneses, sabes? La verdad no los he leído. Ahorita no traigo fresco el tema. No, yo preguntaba por curiosidad. Yo sé que no es el tema ahorita, pero... Y no lo domino. Pero sí me interesó ahorita saber eso, ahorita que lo empecé a pensar. ¿Qué representaban para los japoneses, para las culturas orientales? Es que son como deidades, pero la diferencia es que la concepción de deidad en Oriente es distinta a Occidente. Porque se supone que una deidad en Occidente es Zeus. Alguien que se encarga de decir, estoy aburrido, a ver, me gusta esa mujer, me convierto en ave y voy y le pongo un hijo, ¿no? Que es lo que a lo largo de la historia griega, pues hay un montón de hijos bastardos de Zeus, donde él se convirtió en un águila, se convirtió en un perro, se convirtió en un buey, o sea, se convirtió en todos los animales habidos y por haber para estar con mujeres. ¿Quién sabe por qué? Lo manejaban así los griegos, pero estaba muy mal viajado. A diferencia, por ejemplo, aquí en las culturas prehispánicas, los dioses sí tenían una ¿cómo se puede decir? Una interacción más con los humanos o con los prehispánicos, que pues era de que si ellos danzaban y los tenían a gusto, les daban la lluvia, lo cual les daba el sustento, y viene todo este rollo, ¿no? De que pues básicamente los apoyaban, ¿no? O sea, los dioses estaban para cuidarte. En Oriente... De hecho, por ejemplo, los aztecas hacían unas batallas, se llamaban batallas, no recuerdo, pero eran batallas que realmente ni siquiera eran batallas, solo iban a Tlaxcala y masacraban gente para tener contento al dios de la guerra, que era Texcatipoca, creo. Ah, Texcatipoca. Y guerras floridas, batallas floridas se llamaban. Y se supone que la sangre, con la sangre se alimentaba Texcatipoca. Y eso hacía que ellos que les ayudara, que Texcatipoca estuviera de su lado, que era el dios de la guerra, y para que cuando tuvieran enfrentamientos ya reales tuvieran ventaja, ¿no? Y es por eso que los tlaxcaltecas no dudaron pero ni un segundo cuando llegaron los españoles para ayudarlos a vencer a los aztecas. Sí, de hecho es lo que te iba a decir. Era algo así, pues despiadado, o sea, solo pues, Tlaxcala pues era una ¿existe Tlaxcala? Una ciudad muy, muy pequeña a comparación de, pues como sigue siendo, ¿no? O sea, Tlaxcala es muy pequeña a comparación de México. Sí, y lamentablemente muy discriminado. Sí. Muy atacado el lugar, o sea, y es que no hay este entendimiento de que realmente, o sea, los tlaxcaltecas no fueron malos, no fueron traidores. No eran las víctimas de toda esta situación, sí, o sea, realmente, eran los más buleados. Exacto, o sea, es cuando el bully del salón se harta y dice, ¿sabes qué? Voy con mi pistola y pongo Pumper Up Kicks y ya empieza todo el show, pues, ¿no? Sí. Por eso no bulen a sus compañeritos, nunca saben cuándo se les va a deschavetar la cabeza y pues arme todo un show, ¿no? Que no lo sepamos muy seguido no quiere decir que no pase en México. Sí pasa, pero no sale a la luz muy comúnmente. El caso de Monterrey, por ejemplo, ese salió a la luz porque a un policía se le ocurrió grabarlo y mandarlo por WhatsApp a un grupo, me imagino que un grupo familiar o de amigos, y pues de ahí se empezó a esparcir. Y es bastante lamentable ese caso, por eso no bulen a la gente, amigos. Pero entonces, bueno, ¿tú tienes más o...? Sí, de los japoneses. Nada más iba a hablar de los demonios de la muerte, que son los shinigamis.
Y es que quería hacer esta... Shinigami de los de Death Note. Death Note. Exacto, Órale. es lo que yo quería No mencionar. sabía que era de verdad, o sea que, bueno, no es de verdad, obviamente, ¿no? Pero... Y ahorita sí, ¿no? Shinigami es de manzana. Oye, ¿y esta libreta? Pero no sabía que realmente existían esos seres en la mitología japonesa. Japonesa, sí, es que es lo que a mí me gusta muchísimo de los contenidos japoneses. Ajá. No soy otaku y no consumo muchos No soy otaku y me sale corriendo como Naruto. como Naruto, ¿no? No consumo muchísimo los contenidos japoneses, pero los que llego a ver me gusta porque se basan en cosas muy reales. Por ejemplo, me gustan los Caballeros del Zodiaco, me gusta muchísimo esta de Death Note. Al final se me hizo muy mala, pero Sí, me gustaba. ya, después de que se muere L ya se va al traste de la acabó. serie. Sí, es malísima. Pero bueno, los dichosos Shinigamis son dioses de la muerte o demonios de la muerte. Para ellos no había una diferencia como tal de que los demonios fueran malos. Quizás sí porque tenían como un rango menor que un dios de la muerte. Pero en este caso el Shinigami o los Shinigamis eran aquellos que se encargaban pues de elegir en qué momento iba a morir alguien. Y ya. Pero no ¿Y tenían si una inteligencia. tenían su Death Note o eso ya? Yo creo que eso sí no lo vi. Estaría O sea, chido. pero sería muy mal viajado Sí, que realmente sí. tuvieran una Death Note. Se supone que sí apuntaban en... Bueno, para los que no han visto el libro de la muerte. el cómic o el... no, Manga. no es cómic, es Manga un- o anime. Es un anime. Es un manga porque también está hecho Bueno, yo primero no en sé manga. cuál es la diferencia entre manga y anime, pero es una caricatura, pues, para acabar pronto. Trata de un ángel de la muerte, un Shinigami, como nos está... Ajá, un dios de la muerte. Un dios de la muerte que está aburrido en el inframundo. Y tiene una libreta. Tiene una libreta donde él apunta las personas que van muriendo y cómo mueren. Ujú. Entonces, Bueno, más bien, él apunta cómo va a morir una persona, a qué hora Ajá. y en dónde. Y con base a esto la persona muere. Ajá. Entonces, como está aburrido, se le hace una muy buena idea aventar esa libreta a la tierra y la recoge un chavo. Y pues entonces ya el Shinigami va a la tierra a explicarle lo que representa esa libreta, ¿no? Para ver qué conductas tiene esta persona, ¿no? Y esta persona empieza a matar criminales, a los criminales más peligrosos, ¿no? En un principio lo hace como experimento. Ajá. Con un ladrón, pues escribe el nombre y ve que se muere no sé cuántos segundos o minutos después de que él lo escribe. Entonces él empieza a idear un mundo utópico sin maldad. Pero se le empieza a salir de las manos por el ego, por este poder que ahora tiene, pues ya se siente superior a muchas cosas. Está muy buena el anime, ojalá lo puedan ver. Se llama Death Note. Death Note lo encuentran en Netflix. Netflix. No vean la película que hizo la Netflix. película es una Es... porquería, la verdad. Yo pensé que iba a ser buena. Inicia relativamente padre. Después se va al traste horriblemente. Y me decepcionó muchísimo la actuación del Duende Verde. ¿Quién sale Ay, se me fue el nombre de este señor. James De Franco. William Dafoe. Ah, William. Sí, es que me acordé por Rick and Morty, Ajá. donde Jerry de repente se mete en una conversación y grita William Dafoe. es el nombre que dijo ese tipo. Okay. La cosa es que me ilusionó mucho. ya sé quién es. Sí, Él es el Shinigami. Yo me estaba pensando en otra cosa. Yo estaba pensando en James Franco. Ajá, porque es el Duende Verde Junior. Ajá. No, este William Dafoe, yo me emocioné mucho cuando supe que él iba a ser el Sí, Shinigami. porque es muy Dije, buen actor. y no solo eso, sino que su cara, o sea, Sí. ese señor es la muerte en persona. Entonces sí, realmente me ilusionó y después me rompió el corazón esa película. Es muy mala, ¿no? La Pero vi. bueno, sigamos con los Shinigamis. Pues se supone que nada, o sea, simplemente era esta mención Ah, de que ok. el Shinigami era pues, Los dioses de la en los muerte. dioses de la muerte en el Japón antiguo. Hasta la fecha se supone que Japón es una sociedad, pues, ¿cómo se podría decir? Atea, Ajá. sin religión. Ok. Quizás agnóstica, en muchos casos budista o hinduista, pero no tienen una religión tan marcada. Bueno, ya llevamos un ratito de programa, ya nos estamos pasando y pues antes nada más quiero darle unos datos más técnicos del origen de la religión de la Santa Muerte. Es en el siglo XV, en la década de los 60, de 1460, para ser exacto, y surge en Catemaco, Veracruz. Así es, ahí es donde se empieza a dar como que esta hibridación tan cañona que hubo, pues Ok. con relación al
a la Sí, adoración porque de hecho de la tiene mucho que muerte. ver con el santerismo y toda esta Sí, cuestión, ¿no? pues la santería se da de la mano con la Santa Muerte. Ok. Es como bastante curioso. Muchos de los nombres que se le dan, pues es la muerte, la Santa Muerte, la Niña Blanca, la Santísima Muerte, la Flaca, varias. Las iglesias que son católica, la bautista, presbiteriana, metodista, los cristianos, pentecosteses y demás que no pertenecen a lo que es la Iglesia Católica Mexicana, desprecian o rechazan el culto o la devoción hacia la Santa Muerte, llamándola como algo diabólico. Ajá. No sé por qué, no sé en qué punto pues se vuelve que la muerte es el diablo, pero pues aquí está Sí, porque rollo. ya como pudimos ver son conceptos totalmente diferentes. Sí, y pues es... La muerte, digamos, es el inquisidor. Sí, y es, yo creo que sería lo más acertado. O sea, yo creo que es como el ser, si ya nos vamos al punto de una mitología, es el ser que simplemente se encarga de llevarte a uno o a otro plano. Y ya. Hasta ahí, o sea, no es alguien que diga, no, a ese lo voy a proteger porque es bueno, ¿no? A ese lo voy a proteger porque me adora, ¿no? Entonces, bueno, hasta la fecha, pues, se cree, o más bien se ha visto, que muchos de sus seguidores, pues, han llevado a cabo crímenes bastante fuertes. Entonces, pues sí les recomiendo que si llegan a conocer esta religión, personas que están... Es una secta, no es una religión. Ajá, bueno, sí, ya es un culto. Ahorita tiene registro legal como culto, no como religión, porque pues también hay registros, por ejemplo, en Estados Unidos, el satanismo lavellano, que es ateo por completo y no cree en la existencia de Satán, ya está registrada como una religión. Lo cual pues, le va a dar los mismos beneficios de la Iglesia Católica, que es no pagar impuestos, tener presencia en los colegios, o sea... se empieza a emular como al cristianismo. Ya no tienen que pagar impuestos, pueden meter materias después de clase, como en Estados Unidos hay un que llaman Jesús después de clase. Ellos acaban de hacer su versión Satán después de clase. Ajá, Satan After Class, donde te hablan de filosofía y cosas así, pues, ¿no? El satanismo lavellano y el templo satánico, que es otra religión que ya también tiene su registro como religión y no como culto en Estados Unidos, pues ya tienen una presencia muy fuerte. Me surgió la duda que, por ejemplo, no sé si sepas que en Argentina hay una iglesia maradoniana. Sí, y cuentan los años, por ejemplo, para ellos ahorita debe ser como el 50 después de Diego. Diego, o sea, del nacimiento de Diego. Sí, y es como... Debe ser como el 55, 60 por ahí. Pero está súper mal viajado. O sea, para ellos... Sí, no manches, o sea, es una... La verdad es que a mí eso sí se me hace una estupidez. ¿Qué te parece si después hacemos un programa de religiones raras y bizarras del mundo? Porque, por ejemplo, hay tipos que profesan la religión Jedi. Ajá, de Star Wars, y eso surge completamente de la ficción. Entonces yo creo que estaría padre hacer como un programa donde hablemos de religiones, sí, obviamente sin insultar a nadie. No, aparte yo creo que las religiones que vamos a tocar el tema son muy underground. Espero que si alguien de la cientología nos escucha no venga Tom Cruise. Tom Cruise, por ejemplo, que seguramente es un reptiliano. Sí, seguramente, él y Katy Perry. Pero sí. Entonces, ¿tienes alguna recomendación? Sí, de hecho, bueno, yo les quería hablar de un proyecto que se llama Avatar 2045, lo vamos a dejar para otro día, porque es bastante interesante. Dentro de lo que ayer hablábamos, nosotros mencionábamos lo que es, pues, la muerte. Sí, de hecho yo voy a recomendar algo acerca de lo que hablamos ayer. Y yo, bueno, si alguien tiene tiempo y quiere investigar, el proyecto Avatar 2045 no tiene nada que ver con la serie o con la película de Avatar, ya sea la película de Steven Spielberg o la caricatura anime de Avatar Aang, sino que Avatar se refiere a los avatares o avatars, como se dice en inglés, que se pueden controlar, que serían los robots, pues para no meternos en mucho. Pues de hecho eso sí tiene que ver con la película de Avatar. Ajá, parecido. O sea, sí tendría un poco que ver con la película de Avatar, pero la idea de Avatar 2045... Sí, o sea, a lo mejor de ahí se basaron para hacer la película, ¿puede ser? No lo sé, es que no sé en qué momento, en qué año surgió como tal. Okay. El detalle es que la iniciativa Avatar 2045, se los voy a resumir para después platicarlo, es la inmortalidad humana. Así se los dejo. El que lo está investigando, o más bien el multimillonario. ¿Podría ser como la película de Chappie?
Parecido a Chappie. Ok. Sí, de hecho Chappie está basada en Avatar 2045. Ok. O sea, no la película es Chappie, o sea, Chappie no es Avatar 2045, pero sí en el concepto que busca Avatar 2045. Ok, ya. Entonces, bueno, yo les comento rápido, es una iniciativa generada por Dmitry Iskov, un multimillonario ruso. Se imaginarán cuánto dinero tiene para haber contratado a 30 científicos de los más caros del mundo y no sé cuánto les esté pagando mensual o quincenalmente o diario, no sé. Pero ellos están investigando la manera de hacer a las personas inmortales. Okay. Entonces yo traigo 2 recomendaciones de películas con base a esta iniciativa. Tal vez en otro programa hablemos. No, de hecho son distintas. No quise ahondar en esas porque dije, creo que son como ya muy, sí, están muy evidentes. Sí. Y bueno, entonces vámonos con las recomendaciones. ¿Qué traes tú de recomendación? Yo les voy a recomendar una película que se llama Violines desde el cielo. Es una película japonesa que habla de un chelista que estaba en una de las orquestas más importantes de Tokio, pero entra en crisis la orquesta, la compañía y se van a la quiebra, entonces lo despiden. Y él acaba de comprar un chelo de no sé cuántos yenes, que era súper caro y se queda sin empleo. Y se acaba de casar también, entonces pues se le empieza a ver negras con el dinero y decide regresar a su pueblo natal. Y ahí en su pueblo natal pues empieza a buscar empleo. Ahí su mamá le dejó una casa, su mamá ya falleció, le deja una casa, entonces se van a vivir a su pueblo natal, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, y ahí se vuelve él sepulturero, bueno, preparador de cuerpos. Ok. Pero enterrador. No enterrador, sino él prepara los cuerpos para que... El de la morgue, digamos. Ajá. Pero por lo que se entiende en la película, ese trabajo es mal visto, sobre todo en las provincias de Japón. Entonces, pues él no le puede decir a su esposa que es eso porque le da pena, él le dice que trabaja en una agencia de viajes, lo descubren. Está muy muy buena, dejó una enseñanza muy chida. Y la verdad, les recomiendo esa película. Esa pelea de vida. Si no mal recuerdo, creo que ganó Oscar a Mejor Película Extranjera hace 8 o 9 años. Entonces, chequenla, yo la fui a ver al cine, de hecho, está muy chida. Violines desde el cielo, te la recomiendo. Ok, pues suena bastante buena. A mí sí me llama la atención, sobre todo por este rollo de que pues es mal vista la profesión de ser un morguista. Ajá, sí, como yo lo diría como preparador de cuerpos. Entonces, y te muestra también toda la cultura japonesa. Por ejemplo, yo no sabía que los japoneses, por ejemplo, como son muy rectos, muy puntuales y todo eso, cuando tienen una falta de respeto o una impuntualidad, pues se avergüenzan demasiado. O sea, sí les da mucha vergüenza fallarle a una persona. A diferencia de los mexicanos que... Perdónenme que yo llegué tarde. Pero haz de cuenta que mientras más te agaches, más arrepentido estás de un acto. Por ejemplo, en esta película llegan tarde a un entierro, a un sepelio. Ajá. Y llegan tarde y sale el esposo de la fallecida. Sale a recibirlos, pero ya tarde y molesto, ¿no? Porque también obviamente les molesta la impuntualidad. Sí, ellos tienen como este punto de mayor exigencia para sí mismos y para... Sí, entonces estos cuates llegan tan avergonzados que casi se le besan los pies, o sea, se agachan y se hincan frente a él de lo arrepentidos que están. Okay. O sea, y eso yo no sabía que fuera tan estricto ese tipo de normas en Japón, pero está interesante. Es que es lo padre, o sea, conocer como las culturas a través también del cine, a través de la lectura. Yo creo que una de las mejores maneras de conocer pues la diversidad cultural es ya sea a través de una película, a través de una serie, a través de un libro, de un cómic, de un manga. Hay muchísimas maneras de conocer la cultura. Yo creo que pues si nos cerramos a conocer culturas extranjeras, no vamos a conocer tampoco la magnitud de la nuestra. Sí. Entonces, a mí por ejemplo, yo les quiero hablar de recomendar más bien 2 películas. Una de ellas se llama In Time en inglés y en México se llamó El Precio del Mañana. Es una película relativamente buena, relativamente mala, porque es con Justin Timberlake.
Tiene buenas películas. Y esta es como de esas que dices, pues está chida, ¿no? Pero la película es como un poco rara en algún punto. A mí me gustó mucho porque ahí alcanzan la inmortalidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la humanidad ha avanzado tanto en este grado científico que logran hacer que el dinero sea el tiempo de vida. Entonces, tú cuando naces, tienes un contador aquí con un año. Ajá, un año entero, digamos. Un año de vida. Pero ese contador va a iniciar hasta que cumplas 25. Okay. Y cuando llegues a los 25 años de edad, no vas a envejecer. Siempre tu físico se va a ver de 25 años. La cosa es que, pues obviamente tú trabajas y te pagan con tiempo de vida. Tú compras una botella de agua y te cuesta tiempo de vida. Tú compras un café y te cuesta tiempo de vida. Tú quieres viajar a una ciudad, te cuesta tiempo de vida. Entonces, empiezan a segregar las ciudades a manera de que, por ejemplo, los más ricos, los que ya están, ahora sí que a pasos de la inmortalidad, están en la ciudad más lejana. Y la ciudad más pequeña o digamos, la más alejada es la de los pobres, donde literal las personas van caminando en la calle y se les acaba el tiempo de vida y se mueren. Entonces sí está bien cañón, porque imagínate que pues tú tuvieras aquí tu contador y ahorita quién sabe si yo hubiera logrado subsistir, porque pues por ejemplo a los 25 todavía era estudiante. Entonces me tenían que mantener, ¿no? Sí. Y está bien cañón esta peli, o sea, ya después todo es un churro, el rollo de los problemas que se originan y todo, cómo quieren hacer entrar en caos al sistema. Pero imagínense un ciudadano promedio de 27 años de edad, pues que literal tiene que andar viviendo casi al día y se la lleva muy difícil. Un día se le muere su mamá porque, bueno, antes de eso, este tipo conoce a un multimillonario que está súper ebrio y ese señor tiene 100 y tantos años de vida. Literal, entonces antes de suicidarse, le pasa todos sus años de vida a Justin Timberlake. Entonces Justin Timberlake se queda a dormir, se va a un bar, el tipo llegan para asaltarlo, Justin lo salva y se van a refugiar a un edificio abandonado, y mientras están en el edificio abandonado, Justin se queda dormido, el multimillonario le pasa todo su tiempo de vida a Justin y se va. Entonces Justin se queda con 100 y tantos años de vida. Imagínense cuánto es tener 100 años de vida y que tú los tengas asegurados, que siempre te vas a ver de 25 años. Entonces está cañón, ¿no? El chiste es que el multimillonario dice que ya ha vivido tanto tiempo que ya no le ve sentido y decide suicidarse, ¿no? Okay. La cuestión es que este tipo pues termina haciendo un rollo, se va a la ciudad más clara y ahí pues hace todo un show. La otra película que les quiero recomendar es Identidad Sustituta. Es con Bruce Willis, donde ahí te plantea que 15 años de la fecha que se está viendo esa película, 15 años después, han logrado generar avatares. Ajá. Donde tú puedes dormir en tu casa tranquilamente, te colocas la máquina esta, digamos, controladora, y mandas a tu avatar a hacer las cosas, pero tú puedes elegir ser quien quieras. Okay. O sea, si quieres ser mujer, puedes ser mujer, si quieres ser hombre, puedes ser hombre. Pero la cuestión aquí es que tu grado de belleza que quieras, lo vas a alcanzar. Tu grado de efectividad física, lo vas a alcanzar. Y llegan a un punto que desarrollan tanto los avatares, que si ese avatar tiene contacto físico con alguien, lo siente la persona. Okay. Entonces está cañón, ¿no? O sea, sí está medio mal viajado. Porque, por ejemplo, plantean ahí de que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, pero los dos son avatares. Y resulta que el hombre, el hombre avatar sí era hombre, pero el avatar mujer era un ¿cómo se podría decir? La clásica definición del geek, del gordo mórbido, cabello de cola de caballo, barba mal cortada, granos, o sea, era esa persona, ¿no? Okay. Entonces sí es como de, no sabrías ni con quién te estás metiendo, ni qué estás haciendo, y nadie sabría quién eres tú realmente. Entonces la película es interesante. Como Tinder, más algo así. Es como un Tinder pero con robots. La cuestión es que al final de cuentas, pues la peli está interesante. Hay un culto que está en contra de los avatares, de los sustitutos les llaman ahí, y pues arma todo un show ahí de destrucción y asesinatos, y Bruce Willis, a ver.
Entonces tienen que verlo. Sí, tienen que verla, es muy buena. Esas son mis dos recomendaciones. Y pues musical, escuchen a Ghost, la canción Fate, o Life Eternal. Son dos rolas que me gustan mucho. Yo creo que mejor escuchen Life Eternal de Ghost, es muy buena, es mi banda favorita del momento. Y pues eso es todo de mi parte. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por permitirnos entrar a sus casas, a sus coches, a sus oídos. Y pues antes, si nos quieres mandar algún saludo a alguien. Sí, pues saludos a toda la gente que nos escucha. La verdad es que bueno, a Patty que nos escuchó y a Frank que nos escuchó desde Estados Unidos. Sí. A mi mamá que nos está escuchando. Yo igual quiero mandar saludos a mi amiga Maffer, bueno, a Fernanda Peral. Quiero mandar saludos a otra de mis amigas allá de Oaxaca que hace rato me dijo, me pasas el link para que nos escuche, ¿no? Y digo, qué genial, ¿no? Entonces, saludos a mi amiga Isamar. Saludos a mi familia. A todos los que nos escuchan, sí. Ojalá y nos pudieran escribir, los que nos escuchan por radio nos pudieran escribir a la cabina, al WhatsApp, que, sí. Para saber más o menos ¿qué les está pareciendo el programa, porque creo que de radio sí no tenemos mucha retroalimentación, solo de Facebook, pero pues ojalá y los invitamos entonces para el próximo sábado 26 de octubre al segundo aniversario de la radio comunitaria. Sí. Y va a ser ahí en la explanada de la Libertad de Expresión. Y pues va a haber un evento cultural, va a haber músicos de música en vivo, de todo. Entonces, se la van a pasar bonito y lo importante pues en este caso es adquirir un poco más de cultura. Sí, y pues bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo fin de semana. No sabemos si habrá programa el sábado por lo mismo del evento, pero seguro el domingo sí hay. Sí, si no llega a ver el sábado les vamos a estar avisando, si llega a ver el sábado les vamos a estar avisando. Entonces, pues escríbanos, coméntenos qué quieren escuchar. Yo les comentaba lo de la iniciativa Avatar 2045, podemos platicar de eso. Podemos platicar de los cultos religiosos, las sectas, yo estuve en una, les recuerdo. no esas de adoración a Maradona. No de las de adoración a Maradona. No, tampoco. Sí había como una especie de adoración al fundador de esta secta, pero pues ahí después se los platicaré, si es que quieren escuchar de eso. Dennos temas, mitos, leyendas que quieren escuchar. Ojalá nos regalen un poco de su tiempo para comentarnos y nos vemos. Bye. Si de por sí la convivencia es difícil. Y sobre todo en la zona rural. Bueno, cuando pasa algún chiste, que se pone chiste, que reír. Cuando quieres blasfemar. Si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. Ves toda la evidencia y dices, pues apunta otra cosa, ¿no? Sí. Buenas noches, estamos otra vez en Antes de que me apaguen el micrófono. Síguenos en Instagram como @antesdequemx.